una cordial bienvenida a este Coffee Call Hub, al cual tenemos el honor de abrir con un invitado muy especial, muy querido en esta casa y que siempre nos acompaña con especial gusto en todos nuestros eventos, que es el señor Superintendente Financiero de Colombia, el doctor Jorge Castaño Gutiérrez. Muchas Para gracias. buscar una cédula, buscas otra cédula normal. Por favor, silencian se silencian, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por estar conectados, a nuestros asociado y patrocinador Conecta por apoyarnos en este espacio, que es de gran importancia en este tiempo de coyuntura de emergencia sanitaria. Por favor, silencian sus micrófonos. Bueno, como les decía, en este tiempo de emergencia sanitaria es muy importante espacios como estos que se hacen relevantes y necesarios para nuestro sector y están enfocados en la originación y recuperación de créditos. El objetivo primordial de hoy es darle profundidad a las diferentes medidas y estrategias de la superintendente, pero enfocados especialmente en el PAC y encaminadas a apoyar y acompañar a los usuarios de créditos e incorporarlos en las medidas prudenciales y complementarias en materia de riesgo crediticio. Damos pues nuestro más profundo agradecimiento al señor Superintendente Financiero de Colombia por aceptar esta invitación y concedernos el privilegio de tenerlo hoy en este Coffee Call Hub. A mí me llegó mi gata aquí. Podrán hacer sus preguntas en el chat y al final va a haber un espacio para responderlas. Sí. Por ello, sin más preámbulos, los invito a que recibamos con un fuerte aplauso virtual al doctor Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero de Colombia. Mi gata decidió hoy ser la protagonista aquí. Atica, sí. Infinitas gracias, doctor Castaño. Bienvenido a este espacio. El micrófono es suyo. Y mientras llegamos a ese micrófono suyo, les cuento, la intervención del doctor Castaño va a estar durante los primeros 30 minutos y después vamos a estar en una sesión de preguntas, porque lo fundamental es que aclaremos todas aquellas dudas e inquietudes sobre el PAC y hablemos un poco de todo el panorama crediticio. Doctor Castaño, un virtual aplauso, bienvenido, muchas gracias a este Coffee Call Hub. Doctora Gloria, muy buenos días, muchas gracias como siempre usted por abrirme este espacio a la Superintendencia Financiera, Colcop. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan, una gran acogida. Quiero felicitar a la doctora Gloria porque estoy viendo cerca de 250 participantes ya ingresando en la plataforma para poder acompañar esta sesión que ustedes organizan en un momento muy importante. Es un momento en el cual hacer pedagogía, poderse sentar con todo el mundo, escuchar sobre todo, entender muy bien qué es lo que se está discutiendo, qué tipo de problemáticas se están presentando. Hay múltiples dudas, hay múltiple información y sobre todo mucha incertidumbre. Así que de verdad muchas gracias a Colcop y a usted en lo personal por abrirnos este espacio, por permitirnos poder como autoridad hablar un poco de lo que es el programa de acompañamiento de deudores y ojalá podamos sacarle muy buen provecho a esa sesión de preguntas y comentarios. Si usted está de acuerdo, doctora Gloria, lo que podríamos hacer es, yo puedo iniciar ya la presentación, quiere que demos un par de minutos mientras terminan de llegar personas, como usted lo disponga, no tengo ningún inconveniente, aquí estamos para poder hacer una muy buena jornada, usted decide. Tiene el micrófono, doctora Gloria, cerrado. Ay, gracias. En este momento tenemos cerca de 257 personas registradas. Quiero darle un agradecimiento a nuestros invitados que tenemos hoy de Argentina, de Honduras, de Perú, de México, de Panamá, y bueno, primordialmente nuestro país, Colombia, y teníamos cerca de 400 registrados. Estos están entrando, esperamos que no se nos congestione la plataforma.
Doctor Castaño, es tan importante todo lo que usted tiene que decirnos que, por favor, comencemos. Perfecto, doctora Gloria. Entonces, qué bueno, no tenía en mente que teníamos presencia de otros países, esperando también que en cada una de sus jurisdicciones las cosas vayan bien, que exista esa posibilidad de poder protegernos y quedarnos en casa, que definitivamente es la única manera en que podremos salir adelante. Voy a proceder entonces en este momento a hacer, a compartir en pantalla la presentación que la superintendencia ha elaborado, como siempre, doctora Gloria y asistentes. Esta es una información que está a disposición de todos ustedes para poder apoyar estas jornadas. Puede ser utilizada en diferentes oportunidades, así que no hay ninguna restricción sobre el uso de esta información. Sea entonces lo primero decirles, luego del agradecimiento y de poder saludarlos a cada uno de ustedes, que para la Superintendencia Financiera ha sido un reto muy importante poder iniciar la gestión y poder entender muy bien cómo organizar todas las tareas en términos de asegurar que el sistema financiero sea de alguna manera promotor y parte de la solución de toda esta transición y toda esta coyuntura del COVID. Por supuesto, con un objetivo fundamental que lo vemos cada vez más cerca y es la reactivación económica. Por supuesto, es muy importante la protección de la salud, la vida de las familias, pero necesitamos un equilibrio también donde podamos ir avanzando a ganarnos también la vida. Entonces, desde esa perspectiva, la presentación que tiene la superintendencia ha estado organizada en tres puntos particulares, en donde el eje central, por supuesto, es el programa de acompañamiento a deudores. En esta primera parte, yo quiero, de alguna manera, y más sabiendo que tenemos colegas y personas interesadas de otras jurisdicciones, poder recordar rápidamente por qué es necesario definir unos objetivos y en una situación muy diferente a la que tradicionalmente hemos tenido. ¿Por qué en esta ocasión hemos tenido la necesidad de pensar fuera de la caja, como se dice, de poder reaccionar no solamente rápida y efectivamente, sino de una manera pensada extraordinariamente? Entonces, desde esa perspectiva, tres líneas de trabajo sobre los cuales, desde la percepción de lo que es un supervisor, pues hay unos objetivos clarísimos durante esta coyuntura COVID-19. El primero de ellos, para Colombia y sus autoridades económicas, es fundamental asegurar, por supuesto, la protección de los ahorros del público. Y esto no necesariamente es una frase de cajón, sino tenemos que volverlo a la vida real. ¿Qué significó en este momento y en esta coyuntura proteger el ahorro del público? Pues que las personas puedan tener acceso a sus dineros, que las personas puedan disponer de su dinero para hacer las compras en los supermercados, para poder hacer sus pagos rutinarios cuando es posible, para aquellas familias que desafortunadamente se han visto mucho más afectadas, para poder recibir sus subsidios, para poder recibir sus beneficios. Entonces, desde esta perspectiva, una primera línea de trabajo fue aseguremos que el sistema financiero sea funcional y que se le permita a todos los colombianos, aquí hay cerca de 915,000 empresas y cerca de 28 millones de personas que tienen una cuenta de ahorros, que tienen una cuenta corriente, que tiene un CDT por unas cifras cercanas en pesos colombianos a los 490 billones de pesos. Objetivo fundamental, funcionalidad del sistema financiero, que las personas no perdieran la confianza en poder acceder a sus recursos. De otra manera, hubiéramos podido propiciar o habernos enfrentado a una corrida masiva de depósitos. Un lockdown, un aislamiento como el que hemos enfrentado en todos estos países y a nivel mundial, donde nos vamos cada uno para sus casas, pues definitivamente es una situación en donde necesitamos dinero. Y si yo no confío, no tengo mecanismos para poder acceder a ese dinero, pues muy seguramente va a tener una tentación de ir a retirarlo de los bancos y guardarlo debajo del colchón. Afortunadamente, este no es el escenario para Colombia. Colombia ha tenido una estabilidad en el funcionamiento de su sistema financiero que le permite a todos los colombianos hacer uso de este sistema. Los depósitos, por el contrario, han venido aumentando y es una noticia muy positiva para todos los colombianos. El segundo, por supuesto, ante un aislamiento, vuelve y juega, pues nadie sabía qué va a pasar con sus trabajos, con sus ingresos. Si yo no puedo salir de mi casa, pues difícilmente puedo generar algún nivel de capacidad de pago o generación de ingresos. ¿Cómo logramos como superintendencia y como autoridades promover un entorno donde los deudores puedan de alguna manera redefinir muchas características de sus créditos y sobre todo en reglas especiales de protección en su favor? Pero esto no es solamente dar un espacio para que los deudores actuales puedan redefinir y seguir adelante con los hábitos de pago. Aquí también hay un elemento fundamental en esta coyuntura y es que se necesita que exista una oferta sostenible de crédito tanto a empresas como a hogares que siga funcionando en términos de lo que es su capacidad
de pago. Nadie quisiera que en una coyuntura como estas, además de tener una crisis sanitaria, pues nos viéramos abocados a que el sistema financiero, al restringir la oferta de crédito, cierre esa posibilidad y acelere cosas que estamos evitando materializar de otra manera. Y un tercer objetivo, por supuesto, la estabilidad. La solvencia del sistema financiero, la capacidad de proteger el ahorro del público, la necesidad de que todas las entidades tengan liquidez suficiente para atender los requerimientos de sus depositantes con un nivel de estabilidad. Es fundamental que durante toda esta coyuntura se proteja la función económica del sistema financiero, sistema de pagos, preservar el ahorro del público y canal natural de crédito para las empresas y para los hogares. Hay dos cuadros que me gusta compartir en términos de la capacidad de reacción de las instituciones en Colombia. Estos dos cuadros, este que estamos evidenciando en este momento y el siguiente, lo que están haciendo específicamente es mostrando cuánto tiempo se demoraron las autoridades en Colombia para poder tener una reacción frente al funcionamiento del sistema financiero una vez se ha declarado la pandemia a nivel mundial. Y hay elementos de diferentes tipos, liquidez del sistema, sobre la oferta de crédito, por supuesto, sobre la gestión del mismo riesgo de crédito y mecanismos para aliviar el flujo de caja tanto de los hogares como de las empresas, en donde básicamente a los 6 días de la declaratoria de la pandemia a nivel mundial, el mismo día incluso que se declaró la emergencia económica en Colombia, la Superintendencia Financiera estuvo acompañando a todos los deudores y a todo el sistema financiero para que se tuviera la tranquilidad de qué podía pasar en adelante. Lo propio está pasando en términos de consumidor financiero. Es fundamental el consumidor financiero y esto es una nueva realidad que tiene que consolidarse, debe estar en el centro de todas las decisiones. Para nosotros como autoridades económicas es claro que así debe ser y lo propio debe suceder para todos los agentes que participan en este ecosistema de crédito donde ustedes tienen una labor muy importante. Aquí en tema de protección al consumidor también una reacción muy rápida, información, garantizar derechos mínimos, un ambiente de respeto, etcétera, que nos ayude de alguna manera fundamental a poder tener ese ambiente de respeto que todos creemos. Sin embargo, uno escucha voces en todas estas discusiones sobre qué hace el sistema financiero no está soportando absolutamente ningún riesgo, etcétera. Nosotros, desde la supervisión, estamos viendo y estamos ya evidenciando que el sistema financiero, en efecto, ha empezado a asumir como es apenas natural en su rol de absorción de choques en esta pandemia. Lo primero es las provisiones van a aumentar, las provisiones no solamente a nivel de Colombia, como lo muestra este gráfico izquierdo superior, sino también el mundo está efectivamente proyectando un nivel mayor de provisiones y eso hace que necesariamente hacia adelante, en lo que es este año, veamos un sistema financiero con unas rentabilidades neutras, unas rentabilidades muy cercanas a cero o incluso negativas, como ya lo vamos a contar en las proyecciones de la Superintendencia Financiera. Lo segundo es el desempeño accionario. Los bancos, no solo a nivel en Colombia, sino también a nivel mundial, ya están presentando un desempeño relativamente inferior a lo que es otro tipo de acciones en otros segmentos y en otras industrias. Hoy hay una percepción de alguna manera de ese desempeño del mercado accionario de los bancos que empieza a tener algunas restricciones frente a las perspectivas que existen hacia adelante y por supuesto las calificaciones de riesgo. Todo esto incide a la hora de conseguir fondeos, incide perfectamente a la hora de entender muy bien cómo se gestionan los riesgos. Sin embargo, la buena noticia en todo esto es que existe capacidad tanto del sistema como de las autoridades para poder gestionar esta situación de coyuntura. La tarea no es fácil, la tarea es exigente, son momentos en los cuales hay mucha incertidumbre, pero también existe la tranquilidad de que la institucionalidad y muchos de los elementos que hemos venido construyendo como país están a disposición del sistema financiero y de la economía y del país en general para hacer un aterrizaje suave del sistema financiero en términos de los riesgos que le corresponde asumir. Uno de los elementos fundamentales en toda esta estrategia, por supuesto, es que el sistema financiero siga otorgando crédito. Y aquí hay dos elementos y dos mensajes que a esta audiencia me parece fundamental recalcar. Lo primero es, esta es una crisis, es un momento difícil, pero es un choque temporal, claro, profundo, de magnitudes muy, muy grandes que no tenemos todavía totalmente dimensionadas, pero sabemos que es un choque temporal. Y esto es muy diferente a lo que sucedió en la gran crisis financiera del 2008. Entonces, por eso es que es importante estarnos comparando en términos de qué hicimos en el 2008 y qué hicimos o qué estamos haciendo en este momento de COVID. Estas dos gráficas lo que muestran es tanto para Colombia como para la zona euro y Estados Unidos
el flujo de crédito, la diferencia que se está presentando en tema de la expansión del crédito. Nosotros estamos viendo una expansión del crédito, lo que es apenas natural que suceda en un choque como estos. Seguramente en el año 2008 o 2009, con la gran crisis financiera, pues ustedes ven las barras rojas, todas las tendencias a nivel mundial fue restricción en la oferta de crédito. Incluso para Colombia, un país que no tuvo una afectación material en términos de sistema financiero ni económico durante ese año, el sistema financiero reaccionó naturalmente a cerrar esa oferta de crédito y es lo que muestran las barras rojas. Si nos centramos en las barras azules, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, como lo que está pasando en Colombia, hay una expansión del crédito. El crédito sigue creciendo y eso es bastante positivo durante esta coyuntura porque va marcando las expectativas hacia adelante de lo que puede seguir sucediendo con nuestra economía. Claro, algunos de ustedes dirán, sí, pero es que a mí no me están dejando acceder a un crédito. Yo solicité un crédito y no está funcionando. Ese tipo de cosas pueden pasar. Lo importante es que la tendencia grande y todas esas diferencias se puedan ir solucionando, pero la línea de trabajo que está mostrando el sistema financiero es absolutamente clara en estos términos. Aquí hay unas proyecciones. ¿Para dónde vamos con sistema financiero y por qué el superintendente de Colombia está diciendo que tiene capacidad de generar, de reaccionar, que hay espacio para absorber estos choques, pero que va a ser un año difícil? Aquí hay 4 variables que nos ayudan de manera importante a estimar. Estos son proyecciones de la superintendencia financiera, no necesariamente debería pasar así, pero se construyen sobre escenarios muy ácidos. Son ejercicios de estrés que hace la superintendencia financiera para medir esa capacidad de resiliencia del sistema y desde ya empezar a prepararlo, anticiparse, que si se llega a material, alguna situación relativamente similar o muy parecida a la que estamos nosotros proyectando, pues las entidades tengan la mejor capacidad de absorción de pérdidas. ¿Qué tienen en las proyecciones dado las cifras macroeconómicas que utiliza la superintendencia financiera en sus ejercicios? La cartera, por supuesto, seguirá creciendo, pero al cerrar el año, comparando diciembre del 2020 versus diciembre del 2019, muy seguramente la tasa de crecimiento de la cartera en términos reales será negativa, bordeando entre el menos 1,5 y el menos 2%. Es decir, el flujo de crédito se va a mantener, pero no se va a poder mantener, dada la coyuntura macroeconómica, en las mismas proporciones que se estaba haciendo el año inmediatamente anterior. Lo segundo es que hay un indicador de cartera en riesgo. Esto es un elemento fundamental para ir midiendo el nivel de sanidad de absorción del sistema financiero. Hay una capacidad importante de soportar esos riesgos, pero esas capacidades son limitadas en este sistema financiero y en cualquier otro. ¿Qué está estimando la superintendencia en términos de darse unos supuestos macroeconómicos como los estamos proyectando del comportamiento de la cartera en riesgo? Muy probablemente vamos a dar un salto significativo al cierre del 2020, pasando de una cartera en riesgo hoy de más o menos un 9% a una cartera en riesgo muy cercana al 22.7, 22.8 aproximadamente, como se está mostrando en estas gráficas. Un indicador de cartera en riesgo en esas proporciones, pues claramente va a demandar un mayor gasto en provisiones. Y la superintendencia estima que el sistema financiero tendrá que hacer un esfuerzo importante en términos de provisiones, bordeando más o menos los 9 billones de pesos adicionales. Esto, por supuesto, es un choque material, son datos muy grandes, son datos que históricamente Colombia no había tenido, pero también es importante resaltar que tampoco hemos estado preparados como lo estamos haciendo ahora, en términos de calidad de capital, de monto de los capitales, provisiones contracíclicas y una serie de elementos prudenciales que han estado allí durante mucho tiempo tratando de ir construyendo una mayor resiliencia dentro del sistema. La rentabilidad, la superintendencia por supuesto está proyectando una rentabilidad cercana a cero o negativa. Creemos que existirán por lo menos unas 39, 40 entidades con algún nivel de pérdidas derivada de ese mayor consumo de provisiones. Va a haber otro efecto importante en que como la cartera no crece al mismo ritmo, pues los ingresos van a tener una afectación. Todo esto, combinado al cierre del 2020, debería, por supuesto, reflejarse en la solvencia de los bancos. La solvencia de los bancos la proyectamos nosotros bordeando el 13%. Recuerden que hoy está sobre el 15% aproximadamente. Creemos que unos 200 básicos van a afectar en términos de la solvencia, siguiendo el sistema estando muy lejos del mínimo regulatorio de un 9%. Todas estas proyecciones que las pongo en este contexto y que las discuto con ustedes es para decirles, realmente la situación es demandante, la situación exige tener mucho control de lo que se está haciendo, exige necesariamente entender
que aquí lo que está en juego es una sostenibilidad de un sistema financiero, que hay, por supuesto, una capacidad de absorción pero de esos riesgos, pero esa capacidad de absorción es relativamente limitada. Depende de cada uno de nosotros cómo la estemos trabajando. Por eso viene algo, y es la segunda parte que quiero compartir con ustedes en lo que nosotros hemos denominado aplanamiento de la curva de riesgo de crédito. Es un término muy de moda en esta coyuntura, pues para la administración de riesgos pasa exactamente lo mismo. Si la superintendencia y las autoridades no hacen nada, ¿qué es lo que vamos a tener? Prociclicidad del sistema financiero. Un montón de deudores que pueden ver en riesgo de perder todos sus ahorros, de perder todo su esfuerzo, las empresas, todo, por una coyuntura como esta, que no hay a quien echarle la culpa porque viene de afuera, porque no hay un responsable específico. Entonces, realmente lo que estamos haciendo desde las autoridades es tratando de distribuir muy bien en el tiempo el riesgo que el sistema financiero es capaz de asumir por una razón sencilla, y es que la incertidumbre hoy no nos permite saber hacia adelante cómo van a funcionar las cosas. Recuerden que estas decisiones las tomamos desde el 17 de marzo. Ya han pasado cerca de 4 meses y hay más elementos de juicio. Ya hay una reactivación inteligente en algunos sectores. Ya todos tenemos de alguna manera la posibilidad de empezar a retomar vida productiva. Y eso da luces sobre cómo debería funcionar nuestro sistema financiero hacia adelante. Esta estrategia entonces viene con dos mundos. Una primera línea de medidas, un primer ciclo de medidas que en Colombia se conocen como la Circular 7 y la 14, donde lo que se buscaba era un mecanismo transitorio, darle un espacio, un compás de espera que fuese sostenible, por supuesto, para que todos los deudores, ante un ejercicio de aislamiento preventivo, a todos nos mandaron para las casas a vivir, trabajar, hacer todo lo que teníamos posible por hacer. Pero ese no era el escenario de todo el mundo. Muchas empresas tuvieron que cerrar, muchas personas tuvieron que tomar decisiones muy duras en términos de sus trabajadores. Algunos otros tenían incertidumbre sobre ya no les podían pagar lo mismo, los mandaron a licencias no remuneradas, etcétera. Hay una gran incertidumbre. La superintendencia entonces da unos instructivos y da unas líneas para que ese primer periodo que va de marzo 17 al 30 de julio existan un compás de espera a los deudores. ¿En qué consiste? Periodos de gracia y prórrogas, como ustedes muy bien lo saben. Esta ventana de oportunidad pues está abierta hasta el 31 de julio. Sin embargo, hacia adelante, pues no se puede seguir teniendo esa misma perspectiva. Hay sectores que ya están reactivando, otros no, y el deudor necesita tener certeza sobre cómo va a seguir hacia adelante en su vida productiva y en su vida de atención con las obligaciones que tiene pactadas, no solamente con el sistema financiero, sino en su vida financiera en general. Allí es donde aparece un segundo ciclo de medidas, que es el PAT. El PAT es el programa de acompañamiento a deudores, que no es una solución temporal, busca soluciones estructurales, soluciones definitivas durante toda la vida del crédito, ante una nueva realidad. La realidad, ¿cuál es? Económicamente, muchos trabajadores, muchas pequeñas empresas, muchos negocios, muchos hogares, muchas familias, pues vieron afectada su capacidad de pago, vieron reducidos sus ingresos. Y esto necesariamente hace que tengamos que poder seguir viviendo con esa nueva realidad. Por lo tanto, el PAT busca específicamente generar herramientas en donde, reconociendo esa nueva realidad económica, los deudores puedan continuar con sus hábitos de pago. Aquí no es seguir moviendo el problema hacia adelante, sino es reconocer una situación que está sucediendo y poder tomar decisiones estructurales. Este PAT inicia el 1 de agosto y va a tener una ventana de tiempo para que se trabaje, para que se explique muy bien, para que se acojan todos los deudores hasta el 31 de diciembre del 2020. En algunos casos nos han preguntado, superintendente, ¿y van a haber nuevos periodos de gracia incluso en el PAT? La respuesta es sí, claro que sí. En la medida en que el periodo de gracia, la prórroga, sea un elemento que ayude al deudor. Porque pensemos, por ejemplo, en una compañía de transporte especial, en un restaurante, en una cafetería, etcétera, donde muy probablemente o no tiene claridad o certeza de cómo reactivar su negocio, o teniéndola, la capacidad de productividad de ese negocio no va a ser exactamente el mismo. A él no le podemos obligar como entidad financiera ni como deudor, decir, no, es que usted tiene que pagar ya. De pronto para él una solución más sensata, más razonable, que le da viabilidad financiera, siempre pensando que ese deudor va a recuperar su capacidad de pago en algún nivel, pues darle un periodo de gracia. Entonces sí van a existir periodos de gracia. En esa ventana de tiempo se van a poder pactar esas nuevas reglas, incluidos periodos de gracia, que van a vivir durante toda, o a permanecer mejor, durante toda la vida del crédito.
Los periodos de gracia, por supuesto, ya les voy a contar 2 o 3 características de esos periodos de gracia, cómo han venido sucediendo, porque le hacemos monitoreo 2 veces por semana, pero pueden tener vigencias que van incluso más allá de diciembre del 2020. La circular 7 y la 14 produjo unos muy buenos resultados en términos de los periodos de gracia. El sistema financiero, con las reglas y las instrucciones que claramente dio la superintendencia, logró beneficios para cerca de 11.5 millones de deudores. Si vamos a deudores únicos, estamos hablando de cerca de 6 millones de deudores únicos, en un total de cartera que tiene periodo de gracia de cercana a los 215 billones de pesos. Es una suma muy importante. Es una suma que puede estar aproximadamente rondando el 40-41% del total de la cartera. Entonces tenemos una cartera que tiene periodos de gracia y tenemos otra cartera, el 60%, que sigue funcionando bajo las reglas ordinarias, las reglas rutinarias. Aquí está la desagregación, tanto por monto como por nivel de, como proporción de esa cartera aliviada de la cartera bruta para cada una de las modalidades. La cartera comercial, el 30% se encuentra hoy bajo periodos de gracia, el 49% en la cartera de consumo, el 46% para microcrédito, y en vivienda, tanto vivienda de interés social como vivienda diferente de interés social y leasing, tiene cerca del 61% de cartera bajo la modalidad de periodo de gracia o de prórroga. Cuando uno revisa el detalle de cada uno de estos elementos, pues hemos visto que definitivamente los hogares, todos los créditos de consumo y los créditos de vivienda fueron los que más hicieron uso de este tipo de medidas. Aquí estamos viendo las diferentes estrategias que se han venido aplicando, sobre si se está aplicando sobre la cartera vencida, sobre si no se está aplicando sobre cartera vencida, cuánto es la proporción de los alivios sobre ese tipo de estrategia que se ha venido manejando. Pero yo creo que el mensaje fundamental, que estas cifras, insisto, quedan a disposición de ustedes, están publicadas 2 veces por semana, se actualizan en la página web de la Superintendencia Financiera desde el mismo momento en que se adoptaron, pues permiten entender muy bien cómo están funcionando esos periodos de gracia. Sin embargo, esos periodos de gracia no son infinitos, esos periodos de gracia tienen unas características. Se acuerdan entre el deudor y el acreedor, entre el banco y la entidad financiera, pero tienen unas características. Fíjense acá como la duración promedio de esos periodos de gracia es de 3.6 meses aproximadamente, pero sobre todo a partir del tercer trimestre del 2020 se concentra la mayor proporción de vencimientos de esos periodos de gracia. Por eso era muy importante que la superintendencia, a través del PAD, diera continuidad a esa estrategia de gestión de riesgo de crédito, de un buen tratamiento, un buen entorno entre el deudor y la entidad financiera. Aquí vemos cómo para los periodos de gracia pues han tenido unas duraciones un poco mayores, un poco menores, dependiendo de la modalidad de crédito, pero en promedio su característica es de 3.5, 3.6 meses aproximadamente con los vencimientos que les he mencionado específicamente. Fíjense que hay periodos de gracia que incluso van más allá de diciembre del 2021. Esa es una realidad, esa es una realidad. Y sobre eso la Superintendencia Financiera pues hace un estricto seguimiento, pero todo gira en torno a ese deudor, a esa capacidad de pago que está teniendo. Esa primera línea, pues hay un entorno muy claro sobre cómo hacia adelante el stock actual de cartera puede ser gestionado. Pero también es fundamental para la superintendencia, para la economía del país, que el sistema financiero mantenga una oferta de crédito. Es importante que esta coyuntura vuelva y juega, exista una financiación. Entendemos que hay situaciones macroeconómicas que no hay certeza, desempleo alto, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto negativa, de pronto la más alta históricamente, en fin. Pero todo este contexto debe ser gestionado por las entidades y que nos ayude de alguna manera a que vayamos avanzando en desembolsos en el sistema financiero. Y aquí lo que hemos hecho, pues básicamente es que si hay una regla clara y es en la medida en que se van dando reactivaciones en diferentes sectores económicos, los desembolsos empiezan a tomar mayor dinamismo. Ese equilibrio entre protección de la vida y protección también de la parte económica es fundamental y sobre eso el flujo de crédito empieza a generar mejores productos y mejores resultados. En las cifras que la superintendencia valida en visitas y en procesos de supervisión, se encuentra que hay desembolsos más o menos por cerca de 71 billones de pesos durante el 20 de marzo y el 3 de julio, donde básicamente las empresas concentran cerca del 70%
de este monto y el 8.9% en los hogares. Yo creo que si usted revisa, perdón, las empresas concentran el 70% del monto y el 8% del número de créditos. El total de cartera, tanto para empresas para hogares, asciende entonces casi a unos 90 billones de pesos. Esto es muy importante para poder seguir funcionando como economía. Si yo hago un zoom, llamémoslo así, sobre los diferentes segmentos, tanto de empresas como de personas, pues aquí está la desagregación de las diferentes modalidades. Y cuando uno revisa sectores económicos que están tomando mayor crédito, etcétera, coincide plenamente con aquellos sectores que están logrando tener reactivación rápida en el funcionamiento de su actividad laboral. Por supuesto, en los hogares pasa exactamente lo mismo, 26.3 billones de pesos de crédito a hogares desde el ejercicio de la pandemia. Eso nos ayuda a ir superando específicamente esta coyuntura del COVID. Tasas de interés. Las tasas de interés son fundamentales en todo esto. La superintendencia para cada uno de los productos hace monitoreo de las tasas de interés, más allá de la certificación, para entender muy bien qué está pasando en esa definición del precio del crédito. Hemos visto en la mayoría de productos, pues sí, una tendencia a disminuir, a bajar esa tasa de interés, y aquí seguimos insistiendo en el llamado que hemos hecho. Todavía tenemos un poco más de espacio para que haya un mayor ajuste en el costo del crédito. Creo que vamos en el camino correcto, pero se podría hacer una mejor definición de esas tasas y hacia allá se está de alguna manera moviendo el sistema financiero. Tercer punto es, aparece el PAD, entonces, ¿y qué es lo que hace el PAD? El PAD tiene básicamente una obligación fundamental y es todas las entidades del sistema financiero deben, en esa creación de programa de acompañamiento al deudor, clasificar, segmentar a sus deudores. Pero esa es una segmentación que hace la entidad financiera. El deudor no tiene por qué preocuparse si está en el mundo 1, en el mundo 2 o en el mundo 3. Para él debe ser absolutamente transparente esa consideración. ¿Qué es lo que la entidad debe hacer? La entidad tiene que hacer, sí, por supuesto, una revisión de las condiciones de cada uno de esos deudores, puede revisar específicamente cómo los categoriza, porque dependiendo del grupo en donde los pueda ir incorporando, pues hay una forma prudencial de tratar esa obligación, hay unas reglas mínimas de funcionamiento que debe tener la entidad con el deudor. El primer grupo es aquel grupo en donde las personas pueden continuar, y es la parte más importante, sus obligaciones en los términos previstos, donde no hay un impacto o en su capacidad de pago o en su ingreso derivado del COVID, y por lo tanto ese grupo de deudores pueden seguir atendiendo sus obligaciones tal cual como se venían pactando y como se venía haciendo específicamente. Allí creemos que ese 60% de la cartera o un poco menos, porque también tenemos una estimación de deterioro adicional, va a ser conformado en este primer grupo. Todo el tratamiento prudencial, todo el tratamiento de calificación, etcétera, se mantienen por el conducto de las reglas ordinarias que están ahí contenidas en el capítulo 2 de las normas de la superfinanciera. Un segundo grupo donde ya efectivamente se caracteriza es porque hay una afectación en el ingreso en capacidad de pago parcial. Por supuesto, hay viabilidad financiera de ese deudor y ese deudor puede continuar de alguna manera con esa tendencia de hábito de pago en la medida en que se redefinan las condiciones de sus créditos. Aquí nosotros suspendemos la calificación de reestructurado o modificado. Lo que queremos es que hay que abrir un espacio en donde el deudor pueda, con el acreedor, con la entidad financiera, poder establecer esas nuevas condiciones de pago. Si yo tenía un ingreso de 1,5 millones de pesos y por la coyuntura ese ingreso se reduce a 1.900.000 pesos, es muy triste, muy desafortunado, no podemos mantener esa misma capacidad de pago. Yo venía pagando un crédito con una cuota 400.000 pesos, por poner un ejemplo, pues cuando mi ingreso se reduce, ese nivel de carga financiera, pues en lugar de favorecerme, me va a generar un problema adicional. Entonces, lo que estamos buscando en este segundo grupo es que para ese deudor que tuvo una afectación parcial, él pueda redefinir las condiciones de sus créditos en términos de esa nueva realidad económica. ¿Qué debe tener en cuenta la entidad financiera? Uno, no aumentar las tasas de interés, ojalá se las reduzcan, pero en principio mantener la tasa de interés. Dos, dado esa nueva capacidad de pago del deudor, pues la mejor forma de poder apoyar la sostenibilidad y la viabilidad financiera de ese deudor es disminuyendo el valor de la cuota. Por lo tanto, para las personas que están en el grupo 2, la entidad financiera debe tener específicamente esas dos características: no aumento de tasa de interés y mejor una disminución en el valor de la cuota. No se califica ese deudor ni como reestructurado ni como modificado y se permite para este grupo 2 que se desarrollen periodos de gracia. Si hay periodos de gracia, mantenemos las reglas inicialmente pactadas de la circular 7
y la 14. ¿En qué consisten? Que durante ese periodo de gracia pues se pueden causar intereses, pero esos intereses no se pueden capitalizar. Y tampoco se pueden cobrar intereses sobre otros conceptos diferentes a la atención del crédito que se difieran en el tiempo, cuotas de manejo, seguros, etc. Entonces, para ese segundo grupo va a poder tener una normalidad nueva definida durante toda la vida del crédito. Por eso es una definición estructural. Y luego viene un tercer grupo, siendo muy conscientes de que hay sectores económicos, que hay deudores que han tenido un impacto material significativo, sustancial, sobre su capacidad de pago o sobre sus ingresos, porque de un momento a otro les tocó cerrar, de un momento a otro no tienen certeza de cómo reactivarse o su capacidad de reactivación todavía está demorada. En ese grupo 3, que tiene una afectación sustancial y temporal de su capacidad de pago, pues se permite como instrumento fundamental seguir gestionando periodos de gracia que reconozcan hacia adelante esa posibilidad de poderse reactivar, de poderse volver a reincorporar a la actividad económica. Y una vez se presente esta situación, pues se puedan redefinir las condiciones de los créditos. Valga la pena mencionar que estos periodos de gracia pues cumplen las mismas características que ya hemos mencionado en términos de capitalización de intereses, no intereses sobre otros conceptos, etc. Y otro elemento fundamental, los deudores podrían empezar a moverse entre el grupo 1, grupo 2 o 3 para efectos de la segmentación que hace cada entidad del sistema financiero. Un último paquete de medidas que también es diferente a lo que tradicionalmente hemos hecho, son extraordinarias, pensando un poco en que hay muchas compañías que están o potencialmente pueden llegar a Ley 1116, que están o pueden llegar a configurar o a necesitar un proceso de reorganización empresarial. Para ellos hemos tomado 3 medidas. Es importante en esta coyuntura facilitar la promoción del crédito a ellos. Lo primero es que ustedes recuerdan muy bien, los que son muy expertos en la norma colombiana saben que una persona que entra, jurídica, que entra en Ley 1116, la norma prudencial automáticamente lo calificaba como un crédito incumplido con un nivel de provisión total y unas consecuencias particulares en términos del tratamiento de esos créditos. Lo que hemos evidenciado en esta coyuntura es que no todo el mundo tiene un exceso en esa capacidad de endeudamiento. Hay unos deudores que su nivel de endeudamiento no es tan alto, pero se organizan. Hay deudores que tienen garantías, hay deudores que tienen la posibilidad de poder gestionar el riesgo de alguna manera, donde una calificación de incumplido definitivamente no reconoce su realidad económica. Por lo tanto, la Superintendencia Financiera le permite a las entidades bancarias que puedan calificar a un deudor que esté hoy o que potencialmente pueda llegar a un proceso de reorganización por riesgo y no de manera automática. En el otorgamiento de nuevos créditos se puede tener no solamente la capacidad de pago como un factor importante a la hora de evaluar su endeudamiento, sino también qué garantías adicionales se pueden constituir y esto le puede dar manejo a financiación para estas compañías que están presentando algún tipo de problemas. Y tercero, para aquellos créditos que provengan con garantías del programa del gobierno, pensemos un poco en los de bancos de segundo piso, Fondo Nacional de Garantías, etcétera, poder tener para esos créditos la excepción de alineamiento. Esos créditos se califican según su comportamiento sin que tengan que alinearse en el funcionamiento de los demás créditos. Ya pasando un poco a la parte, digamos, cualitativa del PAD, del Programa de Acompañamiento de Deudores, pues es importante mencionar varias cosas. Las entidades son las responsables en el diseño y la aplicación de este programa. Entra a regir a partir del 1 de agosto. Deben entregárselo a la superintendencia a más tardar el 31 de julio y debe tener básicamente las consideraciones que están allí. Segmentación, criterios, tipos de medidas, áreas responsables, evaluación de impacto al interior de la entidad y sobre todo indicadores y metodologías de seguimiento del programa, que es fundamental que la entidad no solo lo diseñe, sino que le haga un seguimiento y tenga esa capacidad de ajuste hacia adelante. Adicionalmente, hay un elemento de protección al consumidor fundamental, en donde yo creo que toda la audiencia que está aquí puede jugar un rol importantísimo en términos de darle tranquilidad, darle claridad a todas las personas que tienen una obligación con el sistema financiero que van a requerir o van a poder recurrir, usar el programa de acompañamiento a deudores. Importante que se le dé una información particular en términos de cuánto es la cuota, la tasa de interés, el plazo, cuáles son los mecanismos específicos de comunicación, qué participación tiene el defensor del consumidor financiero. Aquí hemos hecho un llamado fundamental a que el consumidor financiero, en ese rol que tiene de ser vocero de los consumidores financieros, pues pueda ser proactivo, pueda acercarse, pueda interactuar mucho mejor con la entidad financiera, pensando un poco en un ambiente, vuelve y juega, de mayor tranquilidad, de mejor respeto por parte del ejercicio de derechos y deberes del consumidor financiero. Y unos monitoreos periódicos para poder entender muy bien que el consumidor financiero, a pesar de que
En algunos casos pueda que tenga la razón, casi siempre la tiene, otras veces no la tenga, etcétera, pero en aquellos casos el consumidor financiero tenga esa tranquilidad de que han sido debidamente atendidas sus solicitudes. Yo aquí pongo en una balanza en el programa de acompañamiento de deudores los derechos que tienen los consumidores financieros, pero también los deberes, porque aquí hay una carga de ambas partes. Por parte de los derechos que tiene antes, durante y después del contrato, pues el deudor, el consumidor financiero, tiene esa necesidad de entender muy bien qué alternativas tiene frente a su nueva condición de ingreso. Conocer, por supuesto, las condiciones de cuota, tasa y plazo, una explicación adecuada del funcionamiento del programa y tener un canal natural que pueda permitirle a él hacer consultas, peticiones. No necesariamente siempre es una queja, es un reclamo, hay dudas, hay necesidades de información que tienen que ser resueltas y hay que encontrar el mecanismo para poderlo hacer. Pero el consumidor financiero tiene unos deberes y hay que ser conscientes también de esos deberes y hay que saber explicar y acreditar muy bien ante la entidad financiera cuál es esa nueva condición de capacidad de pago, qué fue lo que se le afectó en su disminución de sus ingresos. Ser muy sensatos en poder establecer metas de pago realistas. Esto es bueno, hay que perderle el miedo de acercarse a las entidades, es importante la labor que ustedes hacen en términos de generar ese equilibrio en un lenguaje claro, en un lenguaje tranquilo, pero al deudor le corresponde tener una claridad muy contundente, realmente si él tiene que hacer unos ajustes adicionales a simplemente la negociación o la redefinición con la entidad financiera. Entender que el PAD es una solución estructural que debe aplicar para toda la vida del crédito. Si por alguna consideración mejora la condición del deudor, pues él puede prepagar sin penalidad, él puede vender su cartera en cualquier momento, etcétera. Ya estamos viendo un poco de eso en términos de poder las entidades financieras competir por diferentes segmentos de clientes. Y finalmente, no solamente revisar el contrato, conservar sus copias, sino hacerle un seguimiento muy particular a todas las comunicaciones que está recibiendo por parte de la entidad. Hay una anécdota, doctora Gloria y demás asistentes, que nos ha pasado con las quejas que la gente presenta en la superintendencia financiera, y es que muchas veces ni siquiera, no, a mí no me informaron, a mí no me contaron, señor, ¿usted recibió este correo electrónico? Sí, yo lo recibí. ¿Y usted lo leyó? No, ahí no decía nada. Y va uno, revisa el correo electrónico y hay una información. Claro, también hay unas entidades que ponen allá en el último renglón la información por si de pronto el consumidor quiere verlo. Hay que generar un equilibrio para que esto funcione de otra manera. Y ya específicamente en lo que tiene que ver con la labor de ustedes que nos reúne y nos convoca hoy, somos convencidos de que los agentes de cobranza de alguna manera juegan un papel protagónico, un papel estratégico de entre toda esta transición en gestión del riesgo de crédito. Muchos de estos caminos ustedes ya los han empezado a avanzar, pero necesitamos consolidarlos. Muchos de ustedes ya están muy basados en tecnología, etcétera, pero necesitamos consolidar cosas. ¿Por qué razón? Creemos que necesitamos una comunicación muy efectiva. No todos los deudores son iguales. No todos los deudores, usted lo conoce muy bien. Son clientes que están pasando por situaciones difíciles en un momento particular. No probablemente todo el mundo necesita o va a acudir a un programa de acompañamiento al deudor. Tal vez hay otras soluciones que las entidades pueden seguir estableciendo. Y va a ser fundamental poder perfilar muy bien el cliente, poder evaluarlo muy bien en términos de lo que es su necesidad, cuál es su coyuntura, es una situación particular, va a retornar rápidamente a una actividad económica, no lo va a hacer, tiene un sector económico definitivamente mucho más afectado. ¿Cuál es la causa de la reducción del ingreso? ¿Se puede solucionar o no se puede solucionar? Etcétera. Todo esto ayudará a que todos los colombianos y el sistema financiero y la economía en general pueda hacer una muy buena transición en esta gestión de riesgo de crédito. Importante conocer la 7, importante conocer la circular 14 y por supuesto este programa de acompañamiento al deudor. Hay múltiples dudas, hay múltiples preguntas, hay casos muy puntuales y muy concretos. La superintendencia está acá para seguir acompañando, haciendo pedagogía. Estamos sentándonos con todas las entidades, con las agremiaciones, con los diferentes agentes de la cadena que hacen seguimiento a todo esto precisamente para tener una mejor comunicación efectiva. Trato empático, ustedes han avanzado mucho en términos de lo que es ese relacionamiento con los deudores y eso es bueno, ese es el camino que hay que seguir, pero definitivamente en una coyuntura como estas necesitamos ponernos verdaderamente en los zapatos del consumidor financiero. Dan muchas vueltas en la cabeza los indicadores de desempeño, cómo es la forma en que me van a pagar a mí dentro de esta agencia de cobranza, etc. Y yo creo que ese es un muy buen momento en donde pensemos que necesitamos dar una transición, que necesitamos dar un paso más adelante para que esos no sean los indicadores y realmente apoyemos y ayudemos en esta situación a todos los deudores que necesitan o han visto afectados sus ingresos. ¿Tengo la información suficiente? ¿Tengo la información actualizada para entender lo que le está pasando a ese deudor?
Muchas veces nos pasa que es que el aplicativo no está actualizado, yo tengo la información hasta hace 2 días y entonces yo llamo al deudor, hablo con el deudor hizo un arreglo, en fin, todo ese tipo de circunstancias en momentos como estos, pues están más cargados de sensibilidad y es natural, es humano que eso pase. Entonces debemos entender todas esas circunstancias y tratar de anticiparnos y prepararnos de mejor forma para que esos problemas no se nos materialicen. En la medida en que los consumidores financieros sientan cercanos a ustedes como agentes, sientan cercanos a los productos y servicios que les están ofreciendo, a las soluciones que se están dando, seguramente van a ser más sostenibles en el tiempo. Una tercera forma es, pues las propuestas de alguna manera hay que hacerlas de una manera proactiva. El deudor no tiene toda la capacidad de entender tanta información como ustedes sí lo tienen. No tienen esa capacidad de entender en el mediano y largo plazo qué significa firmar, avanzar, estar de acuerdo con un ajuste en las definiciones de los créditos para cuando lo necesitan o cuando no. Por supuesto, es importante entonces ser muy simples y muy sencillos en la información. En el mundo de lo que a un deudor le preocupa, ¿qué pasa si no puedo pagar? ¿Qué pasa si definitivamente la cuota es alta o no es alta en términos de los demás gastos que tengo en mi casa? Definitivamente hacia allá, para las microempresas, la pequeña empresa, el trabajador independiente, pasa exactamente lo mismo. Necesitamos información clara, concreta y sencilla para poder tener ese tratamiento de las obligaciones de mejor forma. La mejor opción para el deudor es muy complejo, es un reto muy grande, porque definitivamente no hay una solución perfecta para todo el mundo y sobre eso somos absolutamente conscientes. Las obligaciones de crédito hay que pagarlas, yo siempre lo he dicho en todos los escenarios, las personas que puedan seguir al día y seguir pagando sus obligaciones financieras como lo vienen haciendo, esa es la mejor estrategia. Por alguna consideración hay un efecto en sus ingresos, etcétera, por supuesto hay que entender esas posibilidades que hoy se abren en términos del programa de acompañamiento a deudores para soluciones definitivas. Pero la mejor opción siempre hay que ponerla en términos de lo que le conviene al deudor, lo que no le conviene al deudor. Todos tienen funciones diferentes, a algunos les preocupa más el plazo, otros se preocupan decir yo no quiero pagar más interés, otros se preocupan porque, digamos, de alguna manera no saben si tienen capacidad de pago en próximos meses y prefieren un periodo de gracia. En fin, creo que esa propuesta de alternativas tiene que estar muy bien diseñada y muy bien pensada y parte de un supuesto que es conocer realmente el programa de acompañamiento del deudor que establece la entidad financiera. Y cierro diciéndoles definitivamente que lo hemos dicho acá, gracias a las invitaciones que la doctora Gloria siempre nos hace, y es los canales, teletrabajo, digital, acercamiento a través de diferentes formas con los consumidores financieros, siguen siendo la vía. Eso nos va a asegurar una mayor efectividad en la estrategia. Por supuesto, las obligaciones deben originarse bien, debe hacerles un buen seguimiento y también debe hacerse una muy buena recuperación de esa cartera. Pero en la medida en que vayamos simplificando gastos, lenguaje, formas de acercarnos a los consumidores financieros, esos canales digitales nos van a ayudar de manera muy importante a avanzar en esa discusión. Eso es para todos los participantes. Muchas gracias por su atención. Yo quisiera abrir con toda esta información que tenemos un espacio, doctora Gloria, para preguntas, para comentarios y poder generar lo que hemos discutido como un café con el superintendente. Insistiendo de nuevo, muchas gracias por el espacio que Colcop nos abre. Estamos entonces, doctora Gloria, a su disposición. Bueno, pues muchas gracias por aceptar ese café con Colcop y muchas gracias a Conecta por apoyar este espacio. Hay muchísimas preguntas, pero antes quiero agradecer a cerca de 400 personas conectadas hoy con nosotros. El tema es muy actual y desde Colcop, señor superintendente, nuestros afiliados, nuestros asociados a Colcop, esa es una de sus grandes fortalezas y es entender a ese cliente con dificultades y a todos sus aliados originadores de crédito, asociados originadores y todo este ecosistema se ha trabajado durante esta dura época que hemos pasado de aislamiento en cambiar la conversación y la manera de acercarnos a los clientes. Ha cambiado sustancialmente, de hecho algunas entidades más que hacer gestión de recuperación de cartera, se dedicaron muchos aliados nuestros a buscar esos acercamientos con el cliente en dificultades. Nosotros no lo llamamos deudor, aunque es el nombre que se le ha dado y es la regulación, pero lo calificamos cliente en dificultades porque la manera en que conversamos y llamamos las cosas
nos parece a nosotros que abre espacios muy importantes de acercamiento. Tenemos infinidad de preguntas, pero le voy a dar el espacio a un asociado muy querido nuestro que es el Banco de Occidente. Si le pueden abrir, por favor, a Camilo Echeverry el micrófono, Camilo, para que nos acompañes con 3 preguntas de la cantidad que tenemos, no sin antes agradecer que tenemos conectada gente de toda Latinoamérica. Mil gracias por esta, de verdad, acogida a las convocatorias que hacemos desde Colcop. Camilo, adelante y gracias. Doctor Castaño, muy buenos días. Camilo Echeverry. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, sí señor. Muchas gracias por estar nuevamente en esta su casa Colcop. Siempre nos ha acompañado y con una exposición muy clara y muy relevante el refuerzo de la cultura de pago en los colombianos. Necesariamente que el que necesite el alivio lo pida, pero los que no, que sigan pagando prudentemente. Tenía 3 preguntas, pero ya 2 fueron resueltas en el desarrollo de la presentación y tiene que ver con la consolidación de pasivos por reducción de ingresos. Se entiende que la ponderación de la tasa de los productos a consolidar está acorde con la consideración de un aumento de las tasas de interés inicialmente pactadas. Doctor Camilo, esta es una discusión que hemos tenido, usted sabe muy bien, con las diferentes entidades financieras, sobre todo en los créditos que son revolventes, tarjetas de crédito, cupos rotativos, en donde existen múltiples compras, todos con tasas de interés diferenciadas. Entonces, cuando se llega a un momento particular como este, en donde es necesario redefinir las condiciones de los créditos, pues ¿cuál es la tasa de interés que tomo? ¿Tomo la más bajita? ¿Tomo la más alta? Realmente lo que hemos pretendido nosotros es, si esto es un programa de ayuda al deudor, hay que mantenerle la tasa inicialmente pactada. Vamos a la práctica. La práctica entonces, ¿qué sería? Hacer tasas ponderadas o poder segmentar grupos de tasas. En un principio fue una discusión que tuvimos con múltiples entidades. Lo que la superintendencia dijo en su momento es, mientras las plataformas no tengan la capacidad tecnológica, porque aquí también hay una capacidad operativa inmersa, mientras las plataformas no tengan la capacidad operativa, debe preservársele a cada transacción el valor de la tasa de interés. Hemos hecho unos avances en 2 caminos. Hoy la posibilidad de ponderar tasas de interés por el nivel de deuda que tenga al momento de hacer la consolidación. Cuando usted hace matemáticamente la operación, pues eso es exactamente igual a como si usted hubiese preservado para cada componente de la utilización de la tarjeta de crédito, del crédito rotativo, etcétera, la misma tasa de interés que inicialmente se había pactado. Entonces, la respuesta concreta, Camilo, es sí se pueden hacer ejercicios de ponderación o se pueden hacer grupos de compras con una misma tasa de interés. Pero hay un camino más fácil, doctor Camilo. Si se rebajan las tasas de interés o se equiparan a las más bajas, pues ya nos quitamos el problema de encima y el consumidor sigue adelante. Muy claro, muy claro. Muchas gracias. La segunda, dentro de las circulares 007 y 14, estaba muy clara la definición de la mora menor a 60 días y dentro de la explicación entendí que los refinanciados, los modificados y reestructurados podrán ser objeto del PAP en la 022. La pregunta es, los que venían con esa condición de modificado y reestructurado de forma anterior, en esta nueva definición para efectos de reporte, calificación y provisiones, ¿van a tener algún impacto? No, definitivamente ellos vienen en esa condición y esa condición queda congelada. Básicamente lo que estamos buscando es, demos ese espacio, es que vuelve y juega. Yo creo que no podemos perder de vista, Camilo y demás audiencia, es que esta es una situación extraordinaria, donde todavía no todo el mundo tiene definido cuál es su nueva realidad económica. Mal haría una autoridad de regulación, mal haría un sistema financiero en que precisamente lo que queremos evitar es que se deteriore más la economía, pues lo hagamos por la puerta de atrás diciéndole a ese deudor, usted no paga, vaya, repórtelo, vaya, cobre intereses de mora, vaya, hágale gastos de cobranza, vaya, hágale ejecución de garantías. Tenemos que evitar esa situación en la medida en que no tengamos la información completa. Entonces, lo que hemos decidido para el caso de los modificados y los reestructurados es, ellos no pierden esa condición, la conservan, entran al PAD y se congelan como venían. ¿Qué va a pasar? Una vez se acabe el PAD, pues ellos van a tener la posibilidad de o haber cursado su periodo de purga, etcétera, volver a reincorporarse a la calificación que corresponde o la vida normal del crédito. Pero la gracia del PAD es que suspende durante este tiempo esa aplicación, conservando la condición que tenían previa al ingreso del PAD. Doctor Castaño, muchas gracias. Como siempre, muy claro, muy concreto y feliz día. Preguntas muy Muchas técnicas, gracias. doctor Camilo. Se ha leído muy bien la circular. Muchas gracias. Sí, señor. Se trata de eso
para poder atender de manera eficiente a esos clientes, como dice la doctora Gloria, que no hemos vuelto a llamar deudores y menos morosos, llamamos clientes. Muchas gracias. Eso ya está pasado de moda. Muchas gracias. Así es, así es. Bueno, doctor Castaño, tengo una pregunta acá y nos dicen, para el caso de cartera con moras superiores a 160 días y carteras castigadas con moras anteriores al estado de emergencia económica, ¿qué aplicabilidad tiene la circular 022? Definitivamente, la circular 022 junto con la 7 y la 14 tienen un elemento en común y es para aquellos tipos de deudores que definitivamente hayan visto afectada su capacidad de pago con ocasión del COVID. Pero esto no significa que para ese tipo de deudores no existan mecanismos para poder solucionar sus obligaciones y sus contratos con las entidades financieras. Para las entidades o las personas, deudores, etcétera, que tengan unos periodos de mora superiores a los que establecen la 7 y la 14, pues recuerden que tenemos nuestra circular 26 que de alguna manera permite ir moviendo en el tiempo también nuevas formas de características de los créditos, poder seguir pagando sus obligaciones y también redefinir las condiciones. Aunque se hace bajo otras características, básicamente existe esa posibilidad para esos deudores con moras mayores a 60 días. Gracias, doctor Castaño. Nos preguntan, ¿qué medidas se van a adoptar desde la Superintendencia Financiera para velar por la estabilidad de ese ciclo de crédito en la recuperación y colocación, velando para trabajar de manera directa con el objetivo de impedir o velar por proteger ese sobreendeudamiento? Es una muy buena pregunta, doctora Gloria, por lo siguiente. En mi presentación, pues, les conté la parte exigente, la parte difícil, un incremento significativo en provisiones, unos ingresos que se caen y en general como las características del choque. Pero es importante en términos de lo que se está mencionando que tenemos margen de acción sobre la absorción de ese choque. Varios colchones. El primero de ellos, que ya existe hoy, son las utilidades del ejercicio en curso de lo que fue el primer trimestre del 2020. Recuerden que veníamos con una velocidad muy importante en términos de crecimiento económico cercano a 3.5, la tasa de desempleo muy baja, la cartera creciendo de una manera sostenible a unas velocidades importantes y eso generó unas utilidades dentro del sistema financiero que la superintendencia ha revisado depurado en orden de cerca de 4 billones de pesos. Esas utilidades del sistema van a ir acumulando y soportando un cierto nivel de pérdida en lo que resta del año. Lo segundo, tenemos unas reservas de alguna manera ocasionales, unas reservas ocasionales que están hoy dentro de los balances de los bancos. Estas reservas ocasionales llegan a ser más o menos 8.8 billones de pesos, lo que la superintendencia les ha dicho en los resultados de pruebas de estrés a unas entidades, usted no puede disponer de eso sin preautorización de la super, y a otros les ha dicho, usted cuando vaya a disponer eso me hace el favor y me informa previamente para poder entender su contexto. Allí también hay un colchón con capacidad de absorción de pérdidas. Y no podemos dejar de lado nuestra provisión contracíclica y nuestra provisión general. La provisión contracíclica son cerca de 4 billones de pesos que la Superintendencia Financiera abrió el espacio para poder ser utilizado por el sistema financiero durante todo el 2020 y primer semestre del 2021. Y la circular 22 que crea el PAT también trae unos elementos importantes de definición en términos de la contracíclica y es a partir del segundo semestre del 2021 se debería empezar el proceso de reconstitución, no ahorita, hoy hay una norma de 6 meses, esa norma cambia y se va a empezar la reconstitución a partir del segundo semestre del 2021 para el que la quiera utilizar y se abre una ventana de 2 años para que las entidades reconstituyan esa provisión contracíclica hacia adelante, de tal manera que la provisión contracíclica va también a ir amortiguando específicamente mayor pérdida y eso es lo que nos lleva a que el sistema financiero termine el año con una rentabilidad cercana a cero o negativa, pero muy poquita. Entonces las medidas están encaminadas para ir absorbiendo esos choques, hay una capacidad de gestión de esos choques, pero insisto, es limitada. ¿Y de qué depende? Depende mucho de la reactivación económica y del flujo de nuevos créditos. Y por supuesto depende de que los deudores actuales sigamos pagando en las condiciones que podemos pagar, porque eso define el precio y el flujo del crédito futuro. Listo, doctor Castaño, muchas gracias. Otra pregunta, nos dicen, ¿es posible otorgar periodos de gracia para clientes del grupo 3
sin que esto implique una refinanciación de la operación? Por supuesto, precisamente el instrumento característico del grupo 3 es ese. Por eso traigo los ejemplos los más evidentes, por digamos, un restaurante, un hotel, una agencia de viajes sobre los cuales pues todavía hay un cierto nivel de incertidumbre de cómo reactivar específicamente los transportadores intermunicipales. Ellos todavía no tienen claridad sobre cuándo poder retomar su actividad económica en todos los municipios o en todos los departamentos. La capacidad de generación de ingresos ya no es la misma porque hay una capacidad de máximo 30-35% que pueden transportar, etc. Para ese grupo de deudores específicamente, aunque hay un entendimiento de que hacia adelante recupera esa capacidad de pago, pero hoy no lo tienen, pues los periodos de gracia es la ayuda que puede ser determinante en términos de esos deudores. Y no le va a cambiar para nada su calificación. Esos periodos de gracia cumplen y tienen todos los elementos mínimos que hemos nosotros mencionado anteriormente en términos de capitalización de intereses, calificaciones, etc. Listo. Bueno, hay cantidades de preguntas. Estoy tratando de irme por las más relevantes. Una de ellas es, ¿qué medidas se van a implementar en esta nueva en la nueva normalidad que le permita a las empresas que realizan la gestión de recuperación de cartera, ¿sí?, dentro de un marco que no obligue a esa empresa o en persona al asesor a recuperar a toda costa, ya que en muchos casos la remuneración del asesor o de la empresa depende en un 100% o en un porcentaje muy alto, depende de ellos su ingreso. Y lo cual podría incurrir en acciones que conlleven a aumentar esas quejas ante la superintendencia. Doctora Gloria, yo creo que lo primero es, y aprovecho este espacio Vuelve y Juega que ustedes nos ofrecen para ese llamado a que las entidades financieras y a ustedes como agentes absolutamente relevantes dentro de este ecosistema de crédito, podamos cambiar también esa conversación. Definitivamente, claro, las obligaciones hay que recuperarlas, hay que hacer una gestión, pero esa gestión tiene que hacerse en un contexto, en un entorno, y esta situación es extraordinaria. Deberíamos movernos, y aquí hago una invitación a las entidades financieras, a ustedes, etcétera, a que cambiemos esa conversación en términos de la alineación de incentivos en la remuneración. Si la remuneración está basada específicamente en el porcentaje o el monto del recaudo, pues muchas veces necesariamente entonces se nos deja o podemos dejar de lado, estamos tentados a dejar de lado el buen lenguaje, la claridad, etcétera, sino lo que importa es un número de recaudo. Por más esfuerzo que hagamos, si esa alineación de incentivos se da de esa manera, pues va a ser muy complejo poderle dar tranquilidad a que los consumidores no entren en esa sensación pues de incertidumbre, etcétera. Deberíamos cambiar esos indicadores, deberíamos tener de alguna manera una remuneración que vaya en línea con otros elementos. Estamos abiertos como superintendencia. Si es necesario que sea la super la que lidere esta discusión para que nos sentemos con las entidades y realineemos esas caracterizaciones, pues bienvenidos a esa doctora Gloria que cuenta con nosotros, así que cualquier propuesta, bienvenida. Y un comentario adicional para todas las personas que nos están enviando preguntas, tranquilos que definitivamente las vamos a responder todas. Puede que no en este escenario, pero a través de los correos institucionales que ustedes conocen muy bien, super@superfinanciera.gov.co, o usted, doctora Gloria, puede canalizar esas preguntas y con todo gusto las atenderemos. Es importante que todo el mundo pueda tener respuesta de lo que estamos promocionando. Gracias, doctor Castaño. Sí, ahí tenemos cantidad de preguntas y creo que sí, las vamos a reunir todas y se las vamos a servir de canal. Gracias por ofrecernos como canal, porque pues nos gusta ser rigurosos y respetuosos del tiempo de la audiencia, del tiempo de nuestro ilustre conferencista, doctor Castaño. Yo creo que ha sido maravillosamente amplia, clara su explicación. Creo que nos vamos a ver próximamente en el Congreso del Colcop en octubre. Este año no será en septiembre, será en octubre, porque nos estamos reinventando para nuestra industria, para nuestro sector. Y vamos a hacer algo muy especial y esperamos tenerlo en nuestro Congreso 20 y 21 de octubre. Pero ahí lo tenemos en pantalla, estamos reinventándonos para la industria, para nuestro país y para Latinoamérica, llevarles contenidos. Y creo que ya en octubre, en el Congreso, el 21 y 22 de octubre, tendremos ya
mucho que conversar de todo lo que ha pasado, porque esto es muy dinámico lo que está pasando. Mientras eso llega, doctor Castaño, también lo quiero invitar. El martes vamos a tener una presentación sobre integridad empresarial de la Presidencia de la República con la doctora Beatriz Londoño, hablando sobre un tema muy, muy importante para todos los sectores y para el país, y es la lucha contra la corrupción. Entonces, pues también lo estoy invitando a usted, a la superintendencia, a toda nuestra audiencia, a que nos acompañen en ese webinar el 14 de julio. Y bueno, doctor Castaño, nuevamente mil gracias, infinitas gracias a usted, a toda esta maravillosa audiencia que nos acompañó hoy, a Conecta por apoyar esta iniciativa, y esperamos seguir en contacto con usted y le estaremos enviando las preguntas. Mil gracias y feliz viernes para usted, para su familia y para toda nuestra audiencia. Doctora Gloria, de nuevo muchas gracias. Un saludo muy especial a toda su audiencia. Seguimos dispuestos, ojalá podamos volver a tener un espacio en donde compartamos todo esto. Octubre podemos compartir muchas cosas, el tiempo pasa tan rápido y todo está pasando con unas velocidades increíbles que seguramente allí habrá unas muy buenas noticias para compartir con todos los colombianos. Así que muchas gracias a todos por participar. Un abrazo virtual, doctor Castaño. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao.